Muy buenas noches a todos. Vamos a comenzar leyendo un pasaje que está en Zacarías capítulo 4. Les cuento el contexto. Resulta que el pueblo de Israel había estado 70 años cautivos en Babilonia y entonces Dios toca el corazón del rey Darío para que les deje volver a construir un templo. Y ellos vuelven, y la historia está en Esdras capítulo 3, comienzan a construir el templo, pero comienzan también los problemas. Hubo calumnias diciendo que ellos en realidad se estaban queriendo rebelar, y el rey entonces manda un ejército a impedir que continúen la obra. Este ejército tenía orden de impedir que ellos sigan la edificación, y entonces la obra frena por 15 años. Durante 15 años el templo quedó abandonado, y cada uno, como dice el profeta Ageo, cada uno corría a su propia casa, cada uno se preocupó de hacer sus casas artesonadas y la casa de Dios estaba abandonada. Entonces Dios levanta junto con Ageo a este profeta llamado Zacarías para animar al pueblo a continuar con la construcción. Y entonces acá en Zacarías capítulo 4, le muestra a Dios una visión de un candelabro que se autoabastece, es decir, había 2 árboles de olivos que echaban aceite a un recipiente, y de ahí había tubos que alimentaban al candelabro. Es decir, era lo que Zacarías vio como si fuera un diseño sofisticado de un candelabro con un sistema de retroalimentación. Es decir, que Dios estaba haciendo algo para mostrarle a Zacarías que no necesita depender de la intervención del hombre. Es decir, no necesita que el hombre mantenga el candelabro. Dios, si quiere, puede hacer un aparato para que el candelabro brille continuamente sin la necesidad del hombre. Entonces Zacarías pregunta, ¿no? ¿Qué me quieres enseñar con esta visión? ¿Qué es esto? Y ahí entonces viene el texto que vamos a leer, que es el número 6. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová, Zorobabel. Esta es palabra de Jehová que dice: no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Es decir, no es con ejército ni con fuerza, se refiere, no es con recursos humanos. La obra la voy a hacer con mi espíritu. La palabra ahí que se traduce ejército, es en hebreo una palabra muy interesante, la palabra es chayil, y se traduce de diferentes maneras en el Antiguo Testamento. Se traduce, por ejemplo, hombres fuertes. Quizás Zorobabel decía: si yo tuviera hombres fuertes, podría hacer frente a ese ejército. Se traduce también como hombres ricos. Claro, Zorobabel pensaba: si tuviera hombres ricos, podríamos comprar armas, podríamos hacer algo y poder terminar la construcción. También se traduce hombres virtuosos, porque no es solo la mujer virtuosa, hay hombres virtuosos también. Y Zacarías dice: si yo tuviera, Zorobabel, si yo tuviera hombres virtuosos que se las ingenien, que tengan la astucia para hacer algo con este ejército, pero Zorobabel no tenía nada de eso. Y Dios acá lo está desafiando, diciendo: la verdad es que es bueno si tienes hombres ricos, y es bueno si tienes hombres fuertes, y es bueno si tienes hombres virtuosos, pero no los necesitas. La obra la hago con mi espíritu. Es un desafío a Zorobabel a depender exclusivamente de Dios. Pero sigue el versículo siguiente, y entonces dice: ¿quién eres tú, oh gran monte? Esta es una expresión. Monte para los judíos era un impedimento para hacer la obra de Dios. Eso era un monte. Por eso Jesús dice: si tuviera fe, podés decir a este monte, ¿no?, que se corra. No está hablando literalmente, obviamente. Está hablando del hecho de confiar en que Dios puede quitar los obstáculos. Dice: ¿cuál es el gran problema? ¿Cuál es el gran monte? Bueno, hay un ejército ahí que tiene órdenes de que si seguimos la construcción nos van a matar. ¿Cuál es el gran monte? Delante de Zorobabel será reducido a llanura. Dios se encarga del problema. Sin embargo, sigue diciendo: él sacará la primera piedra.
con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Es decir, acá vemos algo interesante. Dios dice, yo me encargo del problema. Yo puedo eliminar ese ejército, pero primero Zorobabel va a sacar la primera piedra. Hay un desafío acá. Él tiene que tomar la iniciativa, sacar la primera piedra, y después Dios va a hacer la obra. Pero eso sería desafiar a un ejército. Yo no tengo ejército, decía Zorobabel. Se trata de no confíes en tus recursos humanos, confía en los recursos divinos. Confía en que Dios te está prometiendo que Él se encarga del problema, que Él va a deshacer ese monte, lo va a aplastar, lo va a convertir en llanura, pero tienes que dar un paso de fe. Tienes que sacar la primera piedra. Zorobabel tenía que confiar en y depender de Dios. Y entonces tenía que sacar esa primera piedra. Tenía que desafiar ese problema, ese obstáculo, y confiar que Dios después se iba a hacer cargo del resto. Esto nos enseña algo del actuar de Dios. Dios en su soberanía decidió que seamos parte de su obra. Dios quiso darnos un lugar a nosotros en la obra. Podría hacer las cosas por su cuenta. Dice, no es con ejército, no es con fuerza, es con mi espíritu. ¿Sí? Pero Él nos da lugar a nosotros que tomemos y saquemos la primera piedra, que demos ese paso de fe, que demos la iniciativa. A veces como hombres nos cuesta tomar la iniciativa. Y Dios dice, yo estoy listo para hacer la obra, pero estoy esperando que tomes esa y saques esa primera piedra. Luego sigue diciendo, las manos de Zorobabel echarán el cimiento y sus manos la acabarán. Acá hay una promesa. Y conocerás que Dios me envió, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán. Acá Dios llama pequeñeces. ¿Cuáles son las pequeñeces? Bueno, si leemos el contexto que está en Esdras capítulo 3, vemos que ahí había una parte del pueblo que lloraba porque decía, pero este templo no tiene oro como tenía el templo de Salomón. Este templo es muy pobre, solo tiene madera. Y mientras algunos se alegraban por ver la obra de Dios, de que estaban reconstruyéndose el templo y que tendrían otra vez la oportunidad de adorar a Dios, otros se estaban quejando por lo que no tenían, porque no tenían oro, no tenían plata. El profeta llama a esos pequeñeces y dice, los que menosprecian las pequeñeces se van a poder alegrar. Llama pequeñeces al oro, a la plata, a lo material. Claro, para Dios lo material es una pequeñez, para nosotros no. Pero para Dios es una pequeñez. Por eso en Ageo, que junto con Zacarías trabajaron juntos para animar al pueblo, les dice, mía es la plata y mío es el oro, dice Dios. Si yo quiero que el templo tenga oro, yo voy a proveer. Era un desafío a confiar en la promesa de Dios. Y claro, Dios obró de una manera tremenda, porque cuando Zorobabel acepta el desafío y decide continuar con la construcción del templo, desafiando al ejército que estaba enfrente, el ejército entonces manda un mensaje al rey diciendo, ¿qué hacemos? Se están rebelando a tu orden, le decían al rey, están reconstruyendo el templo. Y claro, en esos 15 años el rey había cambiado. Entonces el nuevo rey mandó a investigar en los libros y a preguntar, ¿quién fue primero el que dio la orden, el permiso de construir? Y se fija, había sido el rey Ciro. Y dice, estamos haciendo mal, porque según la ley de Media y de Persia, lo que un rey manda y está en la ley, después otro rey no lo puede eliminar. La ley no podía ser derogada. Entonces, dice, estamos haciendo mal, tenemos que permitirle a ellos construir. Y no solo esto, vamos a compensarlos por los 15 años que perdieron. Y entonces manda a Esdras con todo el oro y todas las cosas que habían quedado todavía ahí en Persia. Y ahí entonces ellos reciben
Viene Esdras con todo el cargamento de las cosas de oro. ¿Se acuerdan que Belsasar en Daniel capítulo 5 había usado? Es decir, acá vemos que Dios tenía un propósito. Ellos no entendían por qué Dios permite que se frene la obra. Si nosotros vinimos a construir un templo, ¿por qué Dios no hace algo con ese ejército? ¿Por qué Dios no hace algo? Dios tenía su propósito. Era necesario esos 15 años. Dios quería trabajar en el corazón del pueblo. Dios quería que eso sea una oportunidad para que se levanten Ageo y Zacarías, estos profetas que iban a dar tremendas enseñanzas. Eso tenía un propósito. Era la manera en que el rey les iba a dar toda la provisión del oro necesaria, que si no, no lo hubieran tenido. Estaba ahí en el templo, pero de Babilonia. Dios tenía un propósito que ellos desconocían. Pero cuando llegó el momento, Dios mandó a Zorobabel a que él ponga la primera piedra. Esto nos lleva a pensar que Dios nos desafía a tomar la iniciativa en cosas y confiar que Él se encarga del resto, que la obra se hace con su espíritu. Nuestra función es tomar la iniciativa en primer lugar en la oración, la iniciativa en la acción, en empezar una obra, en empezar una actividad, confiando que Dios después es el que va a cumplir y a bendecir esa obra. Nosotros tenemos una responsabilidad de orar, de tomar la iniciativa. Como hombres nos cuesta mucho orar. Por lo general las mujeres tienen más facilidad para orar, quizás porque el tema de la comunicación es mucho más predominante en la mujer que en el hombre. El hombre está más diseñado para hacer. Entonces, al hombre le cuesta no hacer nada y orar. Frenar y orar. Y a veces no sabemos qué pedir. De eso justamente habla Santiago. Vamos a ir a Santiago para completar lo que vimos ahí en Zacarías. Santiago capítulo 4, versículo 2. Dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y luchás, pero no tenés lo que deseáis, porque no pedís. Ahora, este versículo me lleva a pensar en lo que estaba viviendo ahí en el tiempo de Zacarías, Zorobabel y todo el pueblo. Ellos estaban luchando, preocupados, buscando, codiciaban y no tenían, buscaban tener un templo mejor y no tenían, y luchaban, peleaban y no tenían, pero no se habían dedicado a orar, a clamar a Dios. En todos esos 15 años no vemos al pueblo clamar a Dios, hasta que Dios tuvo que levantar a estos profetas para que muevan al pueblo a buscar a Dios. Dice Ageo, ellos van a su propia casa y han abandonado la obra de Dios, no han clamado a Dios. Acá Santiago dice, muchas veces esto es lo que el hombre hace, busca con sus fuerzas. Dice, codiciáis y no tenéis, matáis, ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís, luchás. En todo este versículo veo mucha actividad, pero no se ve oración. Dice, no tenés por una simple razón, no pedís. Muchas veces creo que ponemos excusas como, bueno, pero es que no tengo tiempo, que mi vida está muy ocupada. Yo no creo que el problema sea falta de tiempo. Nos hacemos el tiempo para aquello que creemos necesario. Simplemente creo que el problema pasa por otro lado. Pasa porque no dependemos de Dios. Creemos que podemos por nosotros mismos. Creemos que puedo ir a trabajar y conseguir el sustento para mi hogar. Creemos que puedo vencer la tentación, que puedo hacer las cosas por mí mismo. Es lo que Zacarías le dijo a Zorobabel. No es con ejército, no es con fuerza, no es con tu fuerza. Es un desafío a confiar y a depender de Dios.
Creo que el problema no es falta del tiempo, sino falta de nuestra conciencia de la necesidad que tenemos de Dios. Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer, nada. Pero creemos que podemos y entonces nos levantamos tarde y bueno, salimos a trabajar igual y bueno, después oro a la noche. Eso es una muestra de que confío en mis fuerzas, que confío en que yo puedo, que confío en que, bueno, yo voy a salir adelante y tengo que entender que necesito ir a Dios primero, buscarle a Él. Y no solamente no oramos, sino que cuando oramos, dice acá, oramos mal, versículo 3, pedís y no recibís, porque pedís mal. Es decir, no solamente oramos poco o nos cuesta orar, sino que cuando oramos, dice oramos mal. ¿Qué es esto de orar mal? ¿Se puede orar mal? Toda oración es una oración donde yo expreso mis deseos a Dios. ¿Cómo puede ser que mi oración sea mala? Bueno, acá dice que el asunto es orar mal cuando oramos para gastar en nuestros deleites. Acá me habla de que la oración está por ahí predomina el pedido para mí mismo, para mis gustos. Te pido por gustos personales, que termina siendo muy egoísta la oración, muy cargada de dame, necesito, ayúdame. Y de pronto no entendemos que el principio de la oración es la intercesión, orar por otros y que otros oren por mí. Acá dice, mira, el problema no tenés porque no pedís. Y cuando pedís, pedís mal. Miren, yo creo que hay 3 áreas, ¿no? Donde podemos canalizar nuestros pedidos. Está el área o el ámbito de lo físico. Yo creo que la gran mayoría de las oraciones pasa por este ámbito. Me atrevería a decir que el 90% de las oraciones pasa por este plano, el plano de lo físico. ¿Qué es el plano de lo físico? Bueno, pedir por cuestiones de salud. Y ahí tenemos la lista de oración, siempre predomina los hermanos que están enfermos, ¿no? Problemas de salud. Problemas económicos, sigue siendo dentro del plano de lo físico, porque hace a lo material. Así que bueno, problemas de trabajo, a uno le falta trabajo, y no está mal pedir por estas cosas. Es más, en la época que Jesús estaba aquí en la tierra, la gente buscaba a Jesús mayoritariamente por problemas físicos. Sin embargo, este es un nivel muy precario de la oración, muy básico. Vamos a Jesús porque tenemos necesidades en el ámbito de lo físico. Pero hay otro ámbito, otro plano, que es el del alma. Y acá entonces enfocamos pedidos que apuntan a conflictos con otras personas, que causan problemas emocionales, problemas donde voy a Dios porque me siento enojado por una ofensa, por algo. Y entonces hay pedidos que apuntan a este ámbito de lo relacional, de la comunión con los hermanos, o de las emociones personales. Y no está mal pedir por esto, está perfecto. Está bien pedir por lo físico y pedir por el plano del alma, pero creo que cuando llegamos al tercero, el plano espiritual, es cuando entendemos lo que le está diciendo Zacarías a Zorobabel acá. Llegar a entender que la oración debe mover a Dios a actuar en este plano de lo espiritual. ¿Qué es este plano? ¿Qué son los pedidos en este ámbito de lo espiritual? Bueno, pedir por la salvación de almas, pedir para que Dios haga una obra en tal lugar, pedir por liberación, por problemas, a veces donde vemos al enemigo, al mismo diablo actuar en personas o en cosas y clamar a Dios para que actúe. Pedir en el ámbito de lo espiritual para que Dios haga su obra, porque esa es la obra que Él hace con su espíritu.
Entonces vemos acá que Santiago dice, miren, hay a veces mucha actividad y poco resultado. La clave, la razón de esto es porque no pedís. Luchás, peleás, trabajás, hacemos reuniones, hacemos esto, nos afligimos porque estamos comprobados. Sí, mucha actividad, mucha aflicción y mucha preocupación, poco resultado, porque no pedís. Y cuando pedimos, pedimos mal, porque, claro, la mayoría de los pedidos termina siendo en el ámbito físico, y está bien. Es nuestra manera. Nosotros vemos que la gente le llevaba a los enfermos a Jesús. Jesús no sanaba a todos. Ahí dice, podemos ver su soberanía. En algún caso sanaba a algunos, en algunos casos no. No era su voluntad sanar a todos, claramente. Ahí en el estanque de Betesda solo sanó a uno y había cientos de enfermos. Podemos ir a él con nuestros pedidos, está bien, pero la oración tiene que avanzar a algo más profundo. Pablo, cuando vemos sus oraciones en el libro de Efesios, en el libro de Colosenses, las oraciones siempre apuntaban a lo espiritual. Apuntaba a que ellos puedan conocer más a Dios, crecer en su conocimiento, para que puedan discernir y no ser afectados por otras doctrinas extrañas. Oraba por la obra, oraba por el asunto espiritual. Y creo que tenemos que avanzar para entender que tenemos que clamar a Dios para que Él haga la obra. Porque no es con ejército ni es con fuerza, dice, con mi espíritu. Y sí, nosotros tenemos parte en esa obra. Dios, en su soberanía, quiso darnos un lugar. Quiso que seamos sus colaboradores. Podría haber elegido que los ángeles hagan la obra, no nosotros. Pero en su gracia Dios quiso que nosotros seamos sus colaboradores para llevar a cabo su empresa en este mundo. Jesús dijo, cuando lo buscaban, ¿se acuerdan? A los 12 años, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Me llama la atención la expresión, ¿no? En los negocios de mi Padre. ¿El Padre tiene negocios? Sí, Él tiene una empresa, la de rescatar almas, y busca rescatistas. Busca quienes trabajen con Él, sean sus colaboradores, para llevar el mensaje, para rescatar a uno más, para llevar el mensaje de salvación. Y en esto nos da lugar. Y nosotros estamos ahí, cada uno en su lugar. Me gusta ver que acá en este pequeño grupo hay gente de tantos lugares diferentes. Pero en cada lugar Dios está haciendo su obra. Y quizás tú eres el que en ese lugar tiene que hacer lo que le tocó a Zorobabel, sacar la primera piedra. Es decir, tomar la iniciativa, confiando en el poder de Dios, confiando que es su obra, tomar la iniciativa y decir, vamos a hacer esto, vamos a empezar una obra nueva, vamos a abrir esta casa para hacer reuniones caseras, vamos a empezar a visitar la cárcel que hay en mi ciudad, porque ahí hay personas que necesitan de Cristo. Es la iniciativa de hacer algo. A veces hay muchos temores ante iniciativas así. Bueno, me imagino que Zorobabel, cuando miraba el ejército y tenía la presión del pueblo, ¿no? Que había escuchado el mensaje de Zacarías y que estaban esperando que él ponga esa primera piedra, confiando en la promesa de Dios. Me imagino no habrá sido fácil. Le habrán temblado las piernas caminando hacia el templo, sabiendo que estaba desafiando a un ejército y que él no tenía ejército que lo defienda. Es que no necesitaba un ejército que lo defienda, tenía el mismo Dios que le había dado la promesa. Le estaba diciendo, ¿confías en mí? ¿Confías en mi palabra? ¿Confías que la obra la hago con mi espíritu? Poné la piedra. Dios desafía nuestra fe. Y cuando nosotros entonces confiando, damos ese paso de fe, Dios se encarga después de hacer la obra. Porque es su obra, no nuestra. Es su trabajo, su empresa,
Nosotros solamente tenemos que cumplir con nuestra parte. Yo creo que tenemos que, vez tras vez, buscar este desafío de orar en el plano de lo espiritual, de orar por la obra, de orar para que Dios rescate más personas ahí en tu lugar donde vives. Empezar a clamar a Dios, porque vivimos en tiempos muy oscuros. Vivimos en tiempos donde el enemigo está avanzando de una manera tremenda, sobre todo envenenando la mente de los más pequeños. Y tenemos que clamar a Dios. Esa es nuestra parte. Clamar a Dios para que Dios siga haciendo su obra y podamos seguir teniendo la oportunidad de rescatar a los niños, a los jóvenes, a los que están más envenenados con toda la filosofía y las ideologías que en este tiempo se están enseñando. Cuando miramos todas las cosas que están pasando en este mundo, es inevitable pensar que seguramente Cristo viene pronto. Y esto nos lleva a pensar que, bueno, mientras nos da tiempo el Señor, mientras todavía nos da oportunidad, tenemos que hacer la obra y hacerla con urgencia. Como dice Pedro, 2 Pedro capítulo 3, esperando y apresurándoos, porque el día de Cristo viene. Esperando la venida de Cristo, sí, pero apresurándoos. Porque si viene, entonces hay mucho todavía por hacer. Así que les dejo, hermanos, este desafío y espero que Dios nos anime, nos empuje, nos motive a buscar más fervientemente en oración al Señor. Que Dios les bendiga.